Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias al Señor le damos primeramente por esta hermosa oportunidad. Quisiera preguntarles si me escuchan allá en el... Amén. Bien. Quiero agradecerle al Señor Jesucristo primeramente por su infinito amor y su misericordia para conmigo y con mi familia. Y agradecerle también a los hermanos que me han dado esta oportunidad y me han invitado para que hoy exponga la santa palabra del Señor. Saludar a este bonito ministerio, el ministerio Mujeres en las Manos de Dios. Saludar a todos los hermanos que están conectados, a los que nos escuchan a través de estos medios, por el internet, por Facebook, por las diferentes plataformas digitales. Saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Y pero muy bendecido por el Señor. Y en esta hermosa mañana que el Señor nos regala, me ha correspondido dar lo que es la doctrina fundamental acerca del bautismo del Espíritu Santo. Es una doctrina pero muy profunda, pero vamos con la ayuda del Señor, a hacer lo más breve y lo más sencillo que podamos, ya que en nuestra iglesia el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha revelado su nombre, que es sobre todo nombre. Entonces voy a invitarlos para que abramos la Biblia y quiero que leamos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el verso 5. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el verso 5. Vamos a leer hasta el verso 8. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el verso 5 hasta el verso 8. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hablar de la doctrina fundamental del Espíritu Santo es algo tan maravilloso porque nosotros no tenemos problema en creer y entender por la gracia y la misericordia del Señor quién es el Espíritu Santo, cómo se llama el Espíritu Santo en la actualidad, porque Dios nos lo reveló. Nosotros comprendemos y entendemos que nuestro Señor se manifestó en carne y vino hasta la tierra para dar a conocer su santo evangelio, donde dice la Escritura que el Señor vino anunciando el evangelio del reino de Dios y diciéndole a las personas, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y sabemos que Dios se manifestó en carne. Alabanzas al Señor. Dios se manifestó en carne. Y hay un texto en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, el verso 21, que dice así. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo,
Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nosotros conocemos quién es Jesús porque Él quiso revelarnos su nombre, quiso revelarnos su gracia, y nosotros sabemos de que Jesús es el único Dios verdadero y que humanamente el Señor vino a hacer una obra aquí en la tierra para redimirnos y para salvarnos, pero que hoy en día Jesús está sentado en su trono de gloria y que Él es el Espíritu, que el Señor es el Espíritu y que nosotros debemos de revestirnos todos los días de Cristo. Pero nosotros no tenemos problema con ello. Entonces, cuando nosotros tenemos esa experiencia de salvación, porque es una experiencia que se tiene, de haber sido bautizados con el Espíritu Santo, es algo muy sencillo. Es algo como que es Dios en nosotros o Dios dentro de nosotros. Gloria al Señor. Que el Señor deposita o vive en nosotros. Gloria al Señor. Deposita su espíritu. De hecho, hay una historia narrativa en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, donde hay un hombre llamado Saulo de Tarso que se ensaña contra la iglesia, queriéndola destruir en la vida de los primeros cristianos, y comienza a perseguir a la amada iglesia del Señor. Y la escritura dice así, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces la pregunta aquí es muy sencilla. ¿A quién perseguía Saulo? ¿Saulo perseguía al Señor Jesús o Saulo perseguía a la iglesia? La respuesta es: Saulo perseguía a la iglesia, pero le sale al paso el Señor y le dice: yo soy Jesús. ¿Por qué el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues? Porque lo que Saulo no entendía en ese momento, porque él todavía apenas estaba siendo llamado al ministerio de ser apóstol de los gentiles, lo que no entendía era que dentro de esos cristianos ya había habido un bautismo del Espíritu Santo. Dentro de esos cristianos ya había sido derramado el Espíritu de Dios y dentro de ellos vivía Jesús, como en nosotros también vive Jesús. Gloria al Señor. Entonces, por eso le sale al paso el Señor y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Estás persiguiendo a una iglesia, a unos cristianos que están ya bautizados con mi espíritu
en los cuales yo estoy viviendo dentro de ellos. Entonces, de hecho, en segunda de Corintios, la carta del apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice la escritura en el capítulo 3, el verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. Está hablando del Señor Jesucristo. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria al Señor Jesús. Entonces, sabemos que también en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, el verso 4, dice que Dios es espíritu. Hoy en día, en la actualidad, el Señor Jesús está en el espíritu. Gloria al Señor. Y sabemos también lo que dice Romanos capítulo 10. Quiero que leamos Romanos capítulo 10. El verso 9 dice de la siguiente manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Anteriormente leíamos, el texto que leímos dice que el Señor es el Espíritu. Aquí nos dice que el Señor es el Señor Jesús. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, esta iglesia no tiene problema en creer que el Señor es el Señor Jesús, que el Señor es el Espíritu Santo y que el Señor es el único Dios todopoderoso y verdadero que se manifestó en carne para venir a traer su poderoso y santo evangelio para salvación a todos los hombres y para darnos a conocer y a entender de que solamente Él es Dios y que fuera de Él no hay quien salve. Por eso cuando Él fue a las aguas bautismales, Juan el Bautista dice que detrás de Él vendría uno que Él no era digno ni siquiera de tocarle las sandalias, de desatarle las sandalias de los pies. Y que ese que venía detrás de Él, que era el Señor Jesús, dice, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, que el Señor Jesús, que hoy en día está sentado en su santo trono de gloria y que está con nosotros, es el que derrama y bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y Él es el que bautizó a los primeros cristianos. Y cuando salió al paso de Saulo, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, mis hermanos y mis amigos oyentes, el bautismo del Espíritu Santo es lo siguiente, es el mismo Señor Jesús obrando en nosotros. El texto que leímos dice, y recibiréis poder, el texto que leímos al comienzo de esta apertura de esta enseñanza, dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. O sea que nosotros, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros nos llenamos de poder y de autoridad. Una cosa, hermanos,
es la obra del Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Debemos de comprender o debemos de recordar, porque ya muchos hermanos saben, por la gracia del Señor, Dios ya les ha revelado que la obra del Espíritu Santo comienza desde que Dios trata con la persona a través de una lectura bíblica, a través de un culto que es invitado. Sí, esa es la obra del Espíritu Santo. Yo tuve una experiencia por allá en el año 2007, me invitaron a un culto por allá en una selva, en el Putumayo, en una vereda o en un corregimiento que se llamaba Jordán Huicía. Eso queda en la frontera entre Ecuador y Colombia. Y por allá en esa selva me invitaron a un culto cuando yo era un pecador que no entendía nada de las cosas de Dios, siendo un muchacho de 20 años aproximadamente. Y yo fui a ese culto y me senté en la parte de atrás, escondido en las últimas, por decir, en la última banca. Y cuando yo llegué allá, yo me sentía incómodo, yo me quería retirar, me quería salir porque estaba como asustado, porque no tenía yo conocimiento alguno del evangelio, de la iglesia. Pero cuando estuve allá en ese culto, comenzó a predicar en ese entonces un anciano que hoy en día es un pastor en uso de Buen Retiro, que llama Otoniel Duque. Yo nunca lo había distinguido a él. Supe después que él era pastor y que llamaba así cuando me entregué al Señor al tiempo, ya que conocí la iglesia y los hermanos. Y comenzó a predicar este hombre, y yo había ido con un muchacho. Habíamos ido como por ver a ver qué sucedía allá. No íbamos con otra intención, sino que íbamos porque nos habían invitado y como había harta gente, quisimos como ir a mirar, a ver qué era que sucedía allá. Y cuando comienza a predicar este anciano, algo sucedió en mi vida. Sentí que dentro de mi cabeza entró un fuego y que pasó quemándome desde la corona de mi cabeza hasta la planta de mis pies, pero pasó muy lentamente. Y cuando eso pasó quemándome, yo comencé a llorar sin cerrar los ojos, porque era una presencia inexplicable, un fuego inexplicable. Y ese predicador, que era el hermano Toniel, comenzó a hablar y a decir que Dios era capaz de perdonar aún al más vil pecador. Y decía que el que crea en el Señor Jesucristo, así esté muerto, vivirá. Y de esa experiencia que tuve, yo quería salir corriendo a entregarle la vida al Señor, pero no me daba mucha vergüenza. No sentía como que si algo me detenía. Y cuando yo salgo de ese culto, le digo al muchacho que me acompañó que yo sentí algo sobrenatural allá, algo inexplicable. Y me dice él, yo también sentí lo mismo y solamente estaba esperando era que usted corriera y se arrepintiera para yo irme junto con usted. Y aunque ese día nosotros no nos arrepentimos, pasaron 2 años, pero la obra del Espíritu Santo en mí desde ese día comenzó a trabajar. Y yo decía allá en lo más profundo de la soledad, cuando estaba solo, yo decía, el día que yo
me arrepienta o me convierta al Señor, lo voy a hacer de todo corazón y lo voy a hacer en la iglesia pentecostal, porque esta iglesia predica la verdad. En esta iglesia hay poder de Dios, en esa iglesia se siente la gloria de Dios. Y Dios comenzó a revelarme su verdad desde ese entonces. Entonces, esa fue una experiencia que tuve yo con el Señor Jesucristo. Ahora, después de 2 años, me convierto al Señor, me entrego al Señor Jesucristo y Dios me recibe con una cantidad de problemas que yo tenía siendo un joven de 22 años. Y le entrego la vida al Señor y Dios ha hecho cosas muy grandes. Entonces, una cosa es la obra del Espíritu Santo y luego el bautismo del Espíritu Santo es algo también muy diferente, porque cuando estamos nosotros llenos de su Espíritu, podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, el verso 20. Dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, en los cristianos que perseguía Saulo ya no vivían ellos, porque ellos ya habían sido bautizados por el poder del Espíritu Santo. Era el Señor Jesús que vivía dentro de ellos. Entonces, cuando ya tenemos la experiencia nosotros de ser bautizados con el Espíritu Santo, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra vida se convierte inmediatamente en una casa, en una morada, en una estadía del Señor. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos dice por allá en una de las cartas, dice que el cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Por ende, tenemos que morir al pecado y vivir una vida agradable al Señor para no irlo a contristar. Entonces, inmediatamente nosotros recibimos ese bautismo, ese poder de Dios. Es sencillo, es Dios viviendo dentro de nosotros y es Dios operando dentro de nosotros. Por eso es que las experiencias que hemos tenido o que yo he tenido a través de este poder que hemos recibido, después de haberme entregado al Señor y de haber sido bautizado un 30 de marzo del 2009, a los 4 meses de haber sido bautizado, yo recibo el bautismo del poder del Espíritu Santo. Y comienzo a tener muchas experiencias. Yo hablaba ayer con una hermana, una amiga mía, que la quiero mucho, una mujer de Dios, nuestra hermana Zuli, que si me está escuchando, un saludo para ella y toda su familia. Y le decía, le contaba algunas experiencias de las cuales he tenido, porque es que la Escritura es real. La Escritura dice, usted recibirá poder cuando haya venido sobre usted el Espíritu del Señor. Y usted va a ser testigo del poder de Dios. Y hemos sido testigos del poder de Dios. Y Dios ha hecho una cantidad de milagros a través de nuestras vidas, a través del poder que opera en nosotros, según la gracia y la misericordia que el Señor nos ha dado. Y hemos podido mirar cómo el Señor se ha glorificado, cómo el Señor ha hecho unos milagros impresionantes por el hecho de que nuestras vidas tienen ese nombre y ese poder y ese bautismo del Espíritu Santo. Por eso es muy, pero muy importante en nuestra vida ser llenos y ser bautizados con su poder. Y le contaba yo el último de los testimonios que sucedieron en nuestra vida, que oramos desde acá de nuestra casa con mi esposa por una muchacha que estaba hospitalizada en una
en un hospital en Pasto y que le dijeron los médicos, por usted no hay nada que hacer humanamente. Le hicieron una operación y así como le abrieron su estómago, así mismo el médico se la cerró. ¿Por qué? Porque por dentro no tenía órganos, tenía un cáncer que le había deshecho los órganos, le había deshecho el hígado, los pulmones y estaba llena de tumores malignos. Y el médico dijo, esta mujer no tiene esperanza de vida alguna, científicamente no hay nada que hacer, humanamente no hay nada que hacer. Y le dijeron a los familiares que ella iba a morir y le dijeron que agilizaran los trámites para la necropsia, para la autopsia, para que pudiera reclamar el cadáver al otro día, porque no había ninguna esperanza, el cáncer estaba avanzado. Y nos llama un familiar de ella y nosotros oramos desde acá de nuestra casa y también la iglesia del Señor hizo una oración por ella. Invocamos el nombre del Señor, ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual la escritura dice que se tiene que doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y invocamos ese nombre que es sobre todo nombre, y esa persona que la dieron ya por muerta, que decían que no había ninguna esperanza en ella, el Señor la sanó del cáncer y pudo venir hasta la iglesia unos días después y en una vigilia que tuvimos pararse enfrente de toda la congregación, de todos los hermanos y amigos que habían ahí y testificar del gran poder de Dios, de lo que es Dios, del Dios de lo imposible. Y se paró completamente sana y decía, esta iglesia tiene un Dios que tiene mucho poder. Ella se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y está perseverando con nosotros. Y eso es lo que hace una persona cuando está llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia cuando está llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, yo pudiera contarle muchas experiencias de lo que he vivido y soy testigo del gran poder de Dios, por eso somos testigos. Y no me alcanzaría el tiempo, ya el tiempo se me acabó, pero quiero decirle, mis amados hermanos, que lo que nos ha sucedido es lo más grandioso y que estamos muy contentos. Invito a todos los amigos, a los que nos escuchan, a los hermanos, hasta donde llegue este mensaje, crean en el Señor Jesús, seamos llenos cada día del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es la esperanza para todos los seres humanos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Si no fuera por el amor de Jesús, sencillamente no sé dónde estaría. Sin su presencia en mi corazón, nada valdría, no existiría. Es por su diestra que mi espíritu se puede gozar. Es por su diestra que tengo motivos para cantar. ¿Qué sería de mí si no te tuviera? No habría gozo en mi corazón. Viviría humillado a la tierra si en verdad no conociera tu amor. Si no fuera por el amor de Jesús, sencillamente no sé dónde estaría.
sin su presencia en mi corazón, nada valdría, no existiría. Es por su diestra que mi espíritu se puede gozar. Es por su diestra que tengo motivos para cantar. ¿Qué sería de mí si no te tuviera? No habría gozo en mi corazón. Si en verdad no conociera tu amor, ¿qué sería de mí si no te tuviera? No habría gozo en mi corazón, viviría infeliz, humillado en la tierra. Si en verdad no conociera tu amor, ¿qué sería de mí si no te tuviera? No habría gozo en mi corazón. Dios te bendiga, hija. Te amo. ¿Qué sería de mí? Viviría infeliz, humillado a la tierra, si en verdad no conociera tu amor. ¿Qué sería de mí si no te tuviera? No habría gozo en mi corazón, viviría infeliz, humillado a la tierra, si en verdad no conociera tu amor. ¿Qué sería de nosotros si no conociéramos a Jesús? Gracias a su amor y su inmensa bondad, hoy estamos aquí para agradecerle por su misericordia, por su amor, por su bondad y darle gracias por su inmensa salvación. Aleluya. Gracias a su amor. Amén, gloria al Señor Jesús. Gracias a su amor y su misericordia, hoy estamos aquí. Dios les bendiga.